decía William Herrera, ojalá exista consenso, etcétera, etcétera. Hay consenso, hay posibilidades de lograr consenso. Se pelean, se insultan, se agreden y después hacen lo que tienen que hacer. Pero es que es la única forma de que los mediocres salgan pues a la palestra, porque si no, no hay manera. Empujando, gritándote, escupiendo, lo que sea. Los mediocres, la única manera que tienen de salir a la palestra es así. Dale, poné la nota de don Freddy Mamani. Ustedes al pueblo boliviano. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para dar a conocer, después de haber tenido algunas dificultades en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hemos establecido, bajo la dirección de nuestro hermano presidente de la Asamblea, sostener reuniones con las tres fuerzas políticas de nuestro país. Por lo tanto, debemos indicar al pueblo boliviano que este trabajo lo realizamos en 3 reuniones permanentes y por lo tanto el día de hoy hemos llegado a concertar absolutamente ya todo el reglamento que entró en cuestionamiento en algunos casos y por eso queremos dar las buenas nuevas y al mismo tiempo también pidiendo las disculpas al pueblo boliviano por algunos incidentes que hayamos tenido en la Asamblea Plurinacional. En ese sentido, Algunos incidentes. Se han concertado el reglamento y a mí me parece bien. Están buscando, salimos conformes, es un consenso entre todos, entre las 3 bancadas. No sería bueno detallar ahora porque hay un acuerdo para publicar mañana el acuerdo, dice Seoane de Comunidad Ciudadana. Pero a ver, algunos incidentes dicen y se iban a enjuiciar y se iban a meter pleitos y todas esas cosas. Vergonzoso todo, vergonzoso. Pero ya les digo, los mediocres es la única forma de que sobresalte. Vamos a ver qué dice la brigada parlamentaria de los opositores, las 2 brigadas que estuvieron ahí. Dale. Esta tercera reunión con los jefes de bancada, tanto de Comunidad Ciudadana, y allanamos el camino en el marco del diálogo para ponernos de acuerdo en torno a esta convocatoria del Defensor del Pueblo, y en ese contexto creo que el bien mayor en este momento es tener una autoridad, y bajo los criterios que plantearon tanto ambos jefes de bancada de Creemos y de Comunidad Ciudadana, hemos allanado el camino y esto nos da una apertura que el día de mañana podamos reiniciar nuevamente, levantar el cuarto intermedio para dar lugar a la aprobación y posteriormente dar su trabajo correspondiente también a la Comisión Mixta de Constitución. gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Esta ha sido una jornada muy positiva, sobre todo para el país. Hemos logrado un acuerdo, un consenso, una concertación sobre el reglamento para que sean las mejores reglas las que nos permitan elegir la mejor defensora o defensor del pueblo entre las 3 fuerzas políticas. Y ahora lo que queda será reanudar la sesión plenaria que estaba en cuarto intermedio el día de mañana, y el día de mañana va a ser aprobado este reglamento por consenso. Gracias. Primero queremos manifestar la predisposición que ha habido de parte de la Comisión Mixta, la participación inclusiva, por supuesto, de miembros de la Comisión y la Jefatura de Bancada del MAS. Al mismo tiempo también tengo que decir que participó en un momento el ministro Lima, que es el ministro de Justicia. En la mañana también estuvimos con el vicepresidente y eso muestra, por supuesto, predisposición, y en ese sentido nosotros estamos más que satisfechos porque el día de mañana vamos a hacer conocer a cada uno de los miembros de nuestra bancada para que no tengamos ningún tipo de inconveniente y más bien podamos allanar el camino para el consenso en lo posible en todos los artículos que establece este reglamento. Por lo tanto, esperamos que a futuro tengamos un defensor del pueblo, una defensora del pueblo, acorde a lo que realmente necesita el país. Muchísimas gracias.
Se admitió que los postulantes tengan formación profesional y ya no solo a nivel técnico, como establece el documento original. Asimismo, los parlamentarios adscritos a la Comisión Mixta de Constitución tendrán solo derecho a voz y no así a votos, como señala el reglamento de debate. Si son adscritos, por supuesto, no debían tener. Pero claro, el movimiento del socialismo abusa de esa manera. Se acordó que el uso de las normas vigentes cuando se trata de impugnaciones debe especificar los métodos de análisis. Se quita la frase ruptura del orden constitucional, pero se mantiene el texto de no haber participado o estar involucrado en gobiernos militares o de facto. Habida cuenta que no hay una prueba de que haya un gobierno de facto o que Yanine Áñez haya sido de facto, no hay, eso es con cosas juzgadas. Eso es con cosas juzgadas porque no hay necesidad de insistir con las estupideces, ¿sí? Se mantiene la cláusula de los 8 años como límite de impedimento para los candidatos que se hubieran desempeñado como dirigentes, militantes o servidores públicos. Los opositores creen que mañana los dos documentos serán aprobados por unanimidad porque todos aportaron y fueron escuchados, dijo el senador Seoane. Y yo les pregunto, ¿están satisfechos con lo que hicieron? No con llegar a esto, porque esta era su obligación. El tema de llegar a acuerdos, señores parlamentarios, yo quiero decirles que es de horas nalgas, sentado. No es de horas grito, no es de horas insulto, no es de horas escupitajo, no es de horas griterío, no es de insultos, no es de ninguna de esas cosas, absolutamente ninguna de esas cosas. Creo que está bien. Ponerlo lo que decía, para que tengamos el contexto, el doctor Áñez, que fue muy buena su presentación del otro día. Dale. Referente a la designación del defensor del pueblo, fijémonos en el artículo 220 de la Constitución. Voy a lectura respecto a mí. Fíjense lo que dice. La defensora o el defensor del pueblo se designará por al menos 2/3 de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Ese es el criterio constitucional para designar un defensor del pueblo. Entonces, el reglamento que quiera tiene que estar circunscrito a estos criterios. Y no así inventarse situaciones como que no haya estado en tal gobierno. Eso no tiene nada que ver con este tipo de interpretación que se tiene conforme al artículo 220 de la Constitución. Entonces, el hecho de que se pretenda mediante reglamento trastocar esta interpretación constitucional, este artículo constitucional, realmente vulnera inclusive ese debido proceso que debe tener como principio dentro de cualquier reglamento que exista. Lamentablemente se ha entrado a ese criterio en la Asamblea Legislativa, se está trastocando, más aún que esos 2/3 para un reglamento están usando el tema de mayoría absoluta, y eso justamente es algo garrafal, es algo que se pretende un poco engañar y trastocar el tema de una designación de un defensor del pueblo. El defensor del pueblo, su finalidad justamente está en la Constitución, establece claramente desde el artículo 218 hasta el 224, explica largamente un poco las funciones y sus atribuciones que tiene. Entonces, lo que realmente debe defender el defensor del pueblo, como su nombre lo dice, es defender al pueblo, ¿no? Pero pueblo en un sentido general, ¿no? No estamos hablando solamente de un partido político, sino de todos los bolivianos. Y esperemos que realmente se tenga que colocar a una persona idónea y no así buscar esos caminos de carácter político, insisto, tergiversando justamente la norma constitucional y pretendiendo colocar criterios que son totalmente absurdos, y que debe generar todo esto un debate de calidad a nivel parlamentario, ¿no? Que lamentablemente eso está adoleciendo, ¿no? Entonces esperemos que un poco
se oriente adecuadamente esto y que no acabemos tan solamente nuevamente con un defensor del pueblo que no tenga esa visión de carácter general y nacional de protección a las personas que se encuentran justamente violadas sus derechos y sus garantías constitucionales y realmente se intervenga y proteja a las personas, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. A ver, completamente de acuerdo con el doctor Áñez, Ciro Áñez. ¿Sabe qué? Es una vergüenza que los parlamentarios del oficialismo, y voy a decir los parlamentarios del oficialismo porque los otros están defendiendo una buena nominación, y los parlamentarios del oficialismo están buscando evitar que haya un defensor del pueblo con condiciones de ser defensor del pueblo. Un defensor del pueblo con condiciones de ser defensor del pueblo va a estar más lejos del poder y más cerca de la calle de lo que pretende el gobierno con los ejemplos de Tezanos Pinto y de la señora Cruz. Absolutamente. De Nelson Cox. Ellos están completamente perdidos. El Parlamento tiene que entender de que no siempre, no todo va a ser oficialista, porque tenemos mayoría, podemos elegir al que nos dé la gana. No podés elegir al que te dé la gana. Tienes que elegir a alguien con méritos que no tenga, ya están diciendo, 7 años con el partido. Yo les garantizo que si eligen un buen defensor del pueblo, un hombre probo, una mujer probadamente honesta, no va a ser posible en ningún caso que el gobierno se aproveche de la institución ombudsman o defensoría del pueblo para llevar agua a su molino o para hacer que se tapen cosas. En este país pasan muchas cosas. En este país hay ladronicio o latrocinio, esa es la palabra correcta, pero todos decimos ladronicio. Entonces vamos con el ladronicio, que no haya ladronicio, que no haya encubrimiento al policía que evitó que se detenga a una persona en... Eso es lo que nosotros mostramos en algún momento, ¿no? El hangar ese y todas esas cosas son los hangares que mostramos que eran absolutas y totalmente irregulares. Tenemos que ver todo eso porque si no vamos a estar mal. No pueden haber los Dávila, páralo, $1 millón costó el operativo. Y lo pararon el operativo, se benefició un narcotraficante, no pasó nada, nadie se quejó. Ahora aparece por suerte de nuevo ese investigador de película que se llama Guider Arancibia. Y Guider hizo el trabajo y demostró que se tapó un operativo. ¿Y saben qué? Cuando uno gasta $1 millón para hacer un operativo, cuando tiene todo listo y alguien viene y lo para, no me digan a mí que el ministro de gobierno no lo sabe. Porque él está al tanto de cómo se hacen los operativos y cómo viene la mano. Consecuentemente, si esto se prueba, esto demostrado por Guider Arancibia con todos los datos, si esto fue así, ahorita se lo voy a leer, si eso fue así, olvídense, el señor Carlos Romero va a tener que explicar cuál fue su rol en esto. Maximiliano Dávila hizo liberar a detenidos y anular mega operativo antidroga. El 2019, no gobierno de Yanine Áñez, el 2019 en el aeródromo Mondaca de Santa Cruz se incautaron avionetas, armas, químicos, vehículos. Se detuvo a 15 personas, entre ellas un capo colombiano, hubo disparos de arma de fuego, pero todo quedó anulado por orden de Dávila. ¿Ustedes creen que este asunto tan grande
¿No lo sabía el ministro? ¿Ustedes creen que no lo sabía? Yo aseguro que lo sabía. ¿Y por qué se cayó? Esto es lo que va comenzando a salir. Coca, territorio, poder, cocaína en esa época. Hoy, coca, territorio, poder, cocaína y gobierno. ¿Por qué? Porque Evo Morales ya no es el presidente que se maneja con las federaciones. Evo Morales hoy día es parte de la federación y el gobierno negocia con la federación. Ya no obedece a la federación al gobierno. Hoy día el gobierno negocia con la federación, por eso es el cambio. Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Entonces, todo esto tiene que tener una respuesta. Era un montón de avionetas, se le voy a decir ahorita cuántas habían. El macho, con una orden, dejó sin efecto y borró todo un mega operativo de agentes de élite antidroga que practicó en el aeródromo Mondaca a 20 kilómetros de Cotoca. Maximiliano Dávila, el informe secreto del 2019. Pero escuchen esto. A la 1 de la madrugada del 30 de julio del 2019, Servicios de Inteligencia recibieron información desesperada de pobladores que el aeródromo había un hombre armado de nacionalidad colombiana, brasileño, nacionales y de otros países que estarían realizando vuelos privados de avionetas sin autorización de la DGAC. Harta gente hay para investigar. Pero ¿cuál es la fecha? 30 de julio del 2019. Estábamos peleando la época de las elecciones. Era el año que hubo fraude. Y era ideal para tapar las cosas políticas. Consecuentemente, alguien tiene que dar respuesta sobre esto. Y esto, el defensor del pueblo puede meterse. El defensor del pueblo puede meterse. Le da esto a la señora Cruz y le garantizo que va a decir que este operativo no hubo. Y sin embargo, hay pruebas. Aquí dice policías de la FELCN y peritos en plena requisa aspirando a una de las avionetas incautadas en el mega operativo del 30 de julio del 2019 en el aeropuerto de Mondaca, cerca de Cotoca. Entonces, señores, estas cosas en una situación de defensoría del pueblo como debe ser, se acaban. Los culpables se los descubre, los responsables se los establece y se hacen las cosas como se debe. Por supuesto que le va a doler. Hoy día escuchaba, el defensor del pueblo le ganó el sueldo mínimo. Eso es para desincentivar. Yo me pregunto por qué una institución que fue importante en algún momento, un defensor del pueblo, actuaría en favor de Waldo Albarracín. Ponerle a la nota de Waldo Albarracín. Un defensor del pueblo actuaría en favor de Waldo Albarracín y diría, señores del gobierno, no prejuzguen y esperen el análisis de ADN. Un año lo tuvieron sin pedir análisis de ADN, acusándolo de ser el padre de una niñita que fue usada por la madre porque, claro, seguramente estaba recibiendo plata, o lo que es peor, no sabe de quién es el padre, no sabe quién es el padre de su hija. Esto es gravísimo. Con un defensor del pueblo como se debe, no pasaría esto. Ponelo a Waldo. El hijo del ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés explicó que la querella se presentará en contra de todos quienes estuvieron detrás del proceso contra su padre, principalmente contra la mujer que denunció que fue abandonada por Albarracín cuando estaba con 5 meses de embarazo. Nosotros, en respuesta, vamos a empezar a iniciar todas las denuncias por la vía penal y civil en contra de todos los involucrados, principalmente esta persona, esta falsa denunciante que ha incurrido en el delito de denuncia falsa, también ha incurrido en el delito de extorsión. Una prueba de ADN descartó que el ex rector y ex defensor del pueblo Waldo Albarracín sea el padre de una niña hospitalizada. Tras este informe, la familia espera que el Ministerio Público retire la querella contra Albarracín y el director.
Yo lo único que espero es que Waldo Albarracín y su hijo no se echen para atrás y terminen de jesucristianos perdonándola a la mujer. Señores, tiene que acabarse la extorsión, tiene que acabarse el manoseo político de la gente. Esto lo hizo el gobierno nacional y alguien del gobierno nacional, además de esta señora, tendrá que ser responsable de esto y pagar ahí sí, con una denuncia clara, proceso justo y en la cárcel. Vamos al corte. La cuenta fabulosa continúa premiando porque sortea 20.000 bolivianos de lunes a jueves y 200.000 bolivianos todos los viernes. Soñá en grande porque ahorrar ya es ganar con la cuenta fabulosa de Banco Fácil. Esta entidad es supervisada por ASFI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.